Gracias. Y queremos rogarte, Señor, usa mi vida como un vaso de bendición. Llénalo con tu gloria, que es impartida tu gloria. Abre nuestro entendimiento. Haznos entendidos en los tiempos, Padre bueno. Y por favor, amado Señor, que cada uno, Señor, que escuche este mensaje, Padre, pueda recibir la revelación necesaria para poder andar en cada momento. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, y el pueblo del Señor dice, amén, aleluya, aleluya. Hoy le he puesto por tema cómo actuar en tiempos de hambre. Y yo quiero preguntarte, mi amado, ¿has escuchado que vienen hambrunas? ¿Alguien lo ha escuchado? Levánteme su mano. Levánteme su mano como señal. La gran mayoría. Muy bien. Diga conmigo, el hambre. Qué horrible se ve eso, ¿verdad? ¿Ya lo vio? ¿O no lo veo? Antes de empezar y desarrollar este mensaje, quiero preguntar algo y que abiertamente me respondan. ¿Qué hacer ante el hambre? ¿Qué harías ante el hambre? Fuerte, no entendí. Clamar a Dios, usted dice. Ok, ¿quién más? Orar por allá. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Confiar. Muy bien. ¿Hay una opinión más? ¿Una diferente? No, mi hermano, ¿cómo vas a comer en tiempo de hambre? Ah, vaya, habla rápido, hermano. Muy bien. Pues hoy vamos a aprender acerca de qué hacer ante un conflicto de hambruna y por qué vienen los conflictos de hambruna. ¿Estás preparado? Vamos a la escritura, vamos a ver varios cimientos. Prepárate, porque hoy es un día en el que tenemos que hacer pactos y votos con el Señor. Es un día especial de Santa Cena y el hecho de que el Señor me haya dado este tema para este día no lo veo como una coincidencia. Así que prepárese, mi amado. Vamos a la escritura para que veas cómo todo nos lo dejó por escrito el Señor. Vamos a la palabra, el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 7. ¿Estás conmigo? Sí. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y luego hambres. Mírame tantito aquí enfrente. El primer hecho dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿A qué te suena? Guerras, diga conmigo, habrá guerras. Ok, luego habrá guerras y luego habrá pestes. Y luego hambres. Ajá. ¿Te estás dando cuenta? Conforme vaya desarrollando el tema, no se trata de, ay, qué interesante lo que dice el pastorcillo. No, quiero que lo vayas sincronizando con las cosas que se están viviendo hoy. Y continúa, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, mi amado, no es de que viene el hambre y viene Cristo. ¿Qué dice? ¿Es principio? O sea que muy seguramente tenemos que pasar todos por este tiempo. ¿Amén? Ok. De acuerdo a lo que te acabo de decir, la hambruna viene como resultado de la guerra. Y hemos estado investigando y escuchando algunos comentarios muy certeros, y vuelvo a repetir, lo que te dan de noticias en CNN, en Televisa, en todos esos, mira, están muy alejados de la realidad.
Usted determine a quién va a escuchar. Yo no vengo aquí como su noticiero, yo vengo aquí como su pastor a alertarlo de las cosas que han de venir, pero una alerta es: lo que hay en la televisión es desinformación. Amén. Esta guerra que se está gestando y las guerras de las cuales nos habla la palabra, lo engloba como sea una guerra falsa, es decir, una guerra planificada, una guerra previamente armada o una guerra totalmente real. ¿Vas conmigo? Las guerras ahorita, es lo que yo he estado viendo, es que se están usando como una estrategia para destruir las naciones, traer el desabasto comercial, el desabasto de productos. Ajá. O sea, no se trata de que se acaba la cebada o se acaba el trigo, sino que van a cerrar los diversos mercados porque es una estrategia de guerra. Diga conmigo, es una estrategia de guerra. Es decir, que la guerra acarrea consigo el hambre. Y esto está en el libro de Apocalipsis, lo que platicamos hace 15 días o hace 21 días. ¿Alguien se acuerda? Y esto está ahí escrito y se refiere al jinete negro del Apocalipsis, el cual es desatado, manifestado en el tercer sello. Y quiero poner como puntos muy importantes lo que anuncia el hambre, porque todo es un anuncio. Ajá, ¿estás de acuerdo? Ejemplo, si uno de tus niños empieza a tose y estornude, ¿qué anuncia? Que está enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver qué está anunciando el hambre en la palabra. El hambre, de acuerdo a la Escritura, anuncia la entrada a un gran caos en el sistema llamado mundo. Ojo lo que dije, en el sistema llamado, pregunta, ¿usted es del mundo? Ah, ya vino la primera palomita. ¿Vas conmigo o no? El hambre es anuncio de un gran caos en el sistema llamado. Otra cosa que anuncia la hambruna es la venida del Señor. ¿Alguien está esperando a Cristo? Aleluya. Pero también anuncia la protección de Dios para con sus hijos. ¿Algún hijo de Dios aquí? Bueno, ¿algún sobrino de Dios? ¿Algún nieto? ¿Cuñado? ¿Primo? Diga conmigo, aquí solo hay hijos, pastor. Aleluya. Pero también anuncia a los hijos. Diga conmigo, a mí me anuncia que tengamos entendimiento en los tiempos, porque nuestra redención está cerca. Es decir, el Señor está más cerca que la cena de esta noche. Pero también la hambruna es una advertencia para todos los creyentes en Jesucristo. Es decir, es una advertencia. Ciertamente, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero es inminente el rapto y está hablándole a la iglesia de Jesucristo: ordenen sus caminos, vuelvan a la senda antigua, arrepiéntanse de su maldad. Vamos juntos. Quiero recordarte en el libro de Mateo, en el capítulo 2 y en el capítulo 5, tanto Juan el Bautista, previo a que Jesús apareciera delante de la gente, estaba diciéndole a la gente: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos ha llegado. Y Jesús es el primer mensaje que le dice a la gente: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos está entre vosotros, ya llegó. Mismo mensaje. Y es el mismo mensaje que el Señor nos está diciendo: arrepentíos y convertíos, porque viene el día del rapto. ¿Vas conmigo? Ok. El hambre es un juicio. Diga conmigo, el hambre es un juicio. En el libro de Salmos nos dice
que los juicios del Señor son más dulces que la miel. Hay personas que he escuchado, Señor, detén tu juicio, detén tu juicio. No, no, es necesario que venga el juicio. Si yo no hubiera pasado por un juicio, yo no hubiera sido nunca pastor, porque los juicios de Dios enderezan el camino de los que le aman. Pero también al mundo, hace que la gente que esté en el mundo voltee su cabezota a buscar al Señor. Es decir, que el hambre es un juicio a las naciones. Mientras que a nosotros los hijos del Señor, ¿algún hijo del Señor hay aquí? Hay una realidad diferente. Ciertamente tenemos que estar apercibidos de lo que viene, tenemos que ser entendidos en los tiempos y no pasar por alto sus promesas. Mira lo que dice Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Alguien dice amén a esa promesa? ¿Qué tal si juntos lo declaramos, aferrándonos a esta promesa? Levante su mano bien alto y declare conmigo: en el nombre de Jesús, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Aleluya. Aleluya. Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, yo lo visualizo de la siguiente manera. Está Jesús sentado y con sus discípulos alrededor y les está dando las últimas pinceladas de lo que ha de venir para ellos y para nosotros. Jesús delante de sus discípulos les dice: muchachos, en buen chilango, muchachos, estén atentos, porque en los últimos tiempos sucederán eventos muy diferentes a lo normal. Eventos que van a zarandear las naciones, pero también eventos que van a zarandear la iglesia. Y yo encuentro un patrón, bueno, muchos patrones, pero hoy quiero hablarte del patrón de la hambruna en la palabra. Tanto en Isaías como en Jeremías, como en Ezequiel, hay patrones bien marcados, los cuales me dejan ver los motivos por los cuales vino el hambre. Pero también en la historia, no de la palabra, sino en la historia natural, tanto en Roma, en Grecia y en Asia Menor, hubieron hambrunas muy fuertes. ¿Has escuchado en la actualidad de la gran hambruna en el África? Eso tiene años. Vamos a avanzar. Y el Señor me hablaba de algo. Cada ocasión en los que tuvo que venir el hambre hay un patrón. Es decir, tanto en Isaías, Jeremías y en Ezequiel, como en el libro de los Hechos, como en el libro de Ruth, como en el libro de Génesis, hay un patrón y es el siguiente. Cada vez que la gente no recibía a los mensajeros de paz. ¿Quién es un mensajero de paz? Un predicador con el mensaje de la palabra. Cada vez que rechazaban un mensajero de paz, el Señor tenía que enviar mensajeros de guerra. Acto seguido, después del mensajero de guerra, venía la hambruna. Pero a cada persona que recibía el mensajero de paz, su corazón se tornaba confiado, tenía paz y no temía ante lo que viniera, porque había comprendido que el Señor es su escudo, es su galardón, es su roca fuerte, es su libertador, es su roca alta, y era Él quien lo defendería en medio de todo momento. Acompáñame a la escritura, quiero mostrártelo.
Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 8. Capítulo 17, versículos 7 y 8, perdón. Mira lo que dice. Bendito el varón, aleluya. ¿Algún hombre y mujer aquí que confía en Jehová? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, en el año de hambruna, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor por esta promesa? Aleluya. Ahora, después de poner este cimiento a los hijos de Dios, vamos con lo duro. ¿Alguien preparado? ¿Qué hacer ante la hambruna? Y si tú tomas notas, toma un chorro de notas. Y la pregunta es, ¿qué hacer ante la hambruna? Vamos al libro de Lucas y comencemos a aprender qué hacer ante la hambruna. Lucas capítulo 15, verso 17. Esta es la historia del hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Mírame tantito. La casa de mi padre, ¿a dónde se refiere? Diga conmigo, a la casa del Señor, a la iglesia. Ok, vamos a leerlo diferente. ¿Cuántos jornaleros en la iglesia tienen abundancia de pan? ¿Vas conmigo? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Estás conmigo? El pródigo estaba en la casa, estaba en la iglesia, pero un día agarró sus Barbies y se fue y pasó hambre. Primer punto que quiero dejar bien cimentado en tu corazón es: no te apartes de la casa del Señor. Aun cuando alguien te diga algo feo, porque mi amado, el trato entre personas es muy hermoso, pero también somos tallados. Hierro con hierro se aguza. ¿Has visto cómo le sacan filo al hierro? ¿Qué le sale al hierro? Mi amado, aun cuando te salgan chispas en tu trato con el pastor, aun cuando te salgan chispas en tu trato con algún hermano, usted no se desanime, no se agobia, sino permanezca en la casa del Señor donde Él lo ha plantado. No salga de la casa del Padre. Te repito, ¿cuántos jornaleros en la iglesia tienen abundancia de pan y yo por agarrar mis Barbies perezco de hambre? ¿Alguien conmigo? Mi amado, mi amada, la bendición de parte de Dios no la hemos aprendido a recibir ni a percibir. Y vamos a ponerlo bien fuerte. La mayoría de nosotros somos como Tomás. ¿Y qué era lo que hacía Tomás? Él era de los de ver para creer. Ok, en ese punto, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levánteme su manita, padres de familia. Ok, ahora, te la cambio. Todos somos hijos. La gran mayoría tenemos aún el privilegio de tener a nuestros padres naturales con vida. Ok, en el rol de padres, estamos hablando de que seamos Tomás, ¿verdad? Es decir, que tengo que ver para... Ok, digamos que tú eres Tomás o yo soy Tomás. Y si veo a mi hijo pasando hambre, ¿qué viene al corazón? ¿Perdón? Ayudarlo. Muy bien, ¿quién da más? Angustia. ¿Qué más? Usted mismo.
yo sentiría desesperación. ¿Sí o no? Una profunda desesperación de ver a mi hijo con hambre. Pero quiero decirte algo, si tú ves esa desesperación, automáticamente vas a entrar en un ambiente de urgencia, ¿a poco no? Y quiero decirte algo muy fuerte, el Señor no responderá a tu urgencia. Diga conmigo, el Señor no responderá mi urgencia. El Señor responde toda oración ante mi confianza, ante mi obediencia, ante mi fe, ante mi dependencia. Por tanto, mi amado, no tenemos que ver para creer. Tengo que creer para ver. Y obviamente, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que no veo. ¿Vas conmigo? Es decir, mi amado, mi amada, estás pasando momentos de gran dificultad en un tiempo de hambruna. No se trata de la desesperación, se trata de cuánto confío en el Señor. Amén. Ese es el segundo punto. No salgas de la casa del Señor y mantente confiando en Él. ¿Vas conmigo? Vamos al siguiente versículo. Vamos a aprender muchas cosas. Segunda historia que quiero que analicemos. Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice la Escritura: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran en toda la tierra. Nos está hablando de un hambre de más de 3 años y medio. Es decir, mi amado, vamos a ver por qué digo más de 3 años y medio. En 3 años y medio no llovió. Pregunta, ¿con una lluvia comienza a dar fruto un árbol? O sea que la hambruna no solo duró 3 años y medio, quizás duró más de ese tiempo. No te dice cuánto, yo solo me acoplo a lo que dice la palabra. Pero la Escritura me dice que el profeta Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Abramos paréntesis. Pregunta, ¿la viuda de Sarepta era judía? No era una mujer judía. De acuerdo a la Escritura, alguien que no era judío era un gentil. Y una persona gentil era alguien desechado, rechazado por la palabra, por el Señor. ¿Vas conmigo? Pero aquí hay algo que yo encuentro. El Señor envía provisión a una mujer que no era judía. ¿Por qué? Porque esta mujer amaba y buscaba al Señor. Y ella tenía una relación con Dios y se hizo obediente a lo que el Señor le dijo en lo privado. Una pregunta, ¿qué fue lo último que te dijo a ti Dios en lo privado? ¿Tienes relación con Dios? Silencio en la casa del Señor. Tenemos que tener una relación con el Señor. Una relación profunda donde el Señor te hable y tú te hagas obediente. Quiero mostrarte algo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9. Mira lo que el Señor le dice al profeta Elías. Y aquí está algo bien importante, un detalle entre líneas. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. ¿Y qué dice ahí? He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, que el Señor le habló a la viuda de Sarepta y le dijo: yo te voy a enviar tu provisión. ¿Vas conmigo? Cuando tú y yo oramos, pongámonos en el lugar de un tiempo de hambruna. Le pedimos: Señor, envía tu provisión, envía bendición. Lo que viene a nuestra mente es: trae cajas, trae
frutas, trae verdura, trae carne, ¿a poco no? Pero el Señor le dijo a la viuda de Sarepta: yo te voy a enviar tu provisión, pero su provisión fue enviada en forma de profeta. No era para que le partiera un pedacito y a ver, no. Era para que ella honrara a Dios por medio del profeta. Es decir, que toda bendición el Señor se la había dado a manera de uno igual que tú. Vas conmigo. Pero antes de que comenzara a tener la gran provisión en el tiempo de hambruna, la viuda de Sarepta tuvo que tomar pasos de fe y de obediencia. Y vamos a aplicarlo. Seguramente alrededor de la vida de la viuda de Sarepta había gente que estaba muriéndose de hambre. ¿Sí o no? Vamos, ayúdame a predicar. Había gente incrédula. Pero también en un tiempo de hambre seguramente había muchos ladrones. Pero también yo creo que había mucho murmullo de que, mira, esa mujer que es desechada, que no tiene esposo, se va a morir. Pero observa, esta mujer viuda de Sarepta con un hijo que mantener, no prestó atención alrededor, no prestó atención al chisme del vecino, no prestó atención a las noticias, no prestó atención a lo que había alrededor, sino prestó atención a lo que Dios le dijo. En un tiempo de dificultad o en un tiempo de bendición, no importa lo que te rodea, importa lo que Dios dice. Y el Señor le envía al profeta, y cuando llega el profeta delante de la viuda, el profeta le dice: dame a mí primero de comer. Ojo con lo que te quiero enseñar, mi amado. El acto no de darle al profeta primero, ojo, veme aquí, mi amado, esto tú lo tienes que aprender. No es de darle al profeta primero, era de ver a Dios en el profeta. ¿Me estás entendiendo? La primera tarea era que la viuda viera a Dios en el profeta. Y una vez viendo a Dios en él, honrar a Dios a través del profeta. Fue lo que cambió todo. Cuando el profeta recibe la provisión, automáticamente provoca que la harina y el aceite no escaseara durante más de 3 años y medio. ¿Estás conmigo? Ella se mantuvo honrando al profeta. Todos los días a quien le daba primero de comer era ¿quién? Al profeta. Pero no era porque fuera la persona, sino porque honraba a Dios antes que a cualquier cosa. Quiero que observes, mi amada, mi amado. Es muy fácil que en un tiempo de hambruna, que en un tiempo de dificultad, actuemos impulsivamente. Que alguna persona con un problema económico, ¿qué es lo primero que hacemos? Hay un dicho que dice que los bienes sirven para resolver. Yo no veo a la viuda de Sarepta vendiendo sus bienes. ¿Estás conmigo? Te estoy dejando caer bombas. Te estoy alertando por si viene un tiempo de dificultad. No vendas tus cosas. Yo observo a la viuda de Sarepta que ella se mantuvo todos los días honrando al Señor. ¿Y cómo nosotros honramos al Señor? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con nuestra adoración, con nuestra entrega. Mi amado, si usted no ha aprendido a diezmar, no ha aprendido a ofrendar, es tiempo que aprenda a honrar a Dios a través de la casa del Padre. Eso va a asegurar su provisión en todo tiempo. Es decir, el tercer punto importante en tiempo de hambruna: mantente honrando a Dios.
¿Alguien conmigo? No negocies con Satanás, no negocies con tu mente, que tu fe esté por encima de tus emociones, porque las emociones te van a decir, no te va a alcanzar. Y no, primero hay que darle a los niños. Yo veo en la escritura que primero estaba el Señor. ¿Estás conmigo? Siguiente punto, vamos al cuarto punto, a la cuarta historia de esta mañana. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 11. Dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Nos narra el libro de los Hechos lo que pasa en el libro de Génesis, cuando vienen los años de las siete vacas flacas. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Muy bien, ¿qué es esto? Quiero que lo veamos desde dos puntos bien interesantes. Cuando mandan a llamar a José para que interpretara el sueño del faraón, le cuenta el sueño, ¿te acuerdas? Y le dice, bueno, las 7 vacas flacas y las 7 espigas tienen el mismo significado y va a ser que viene un tiempo horrible. Por lo tanto, el consejo del Señor para usted, señor faraón, ese es previo a la hambruna. Diga conmigo, previo a la hambruna. Mi consejo es que quinte todo lo que usted coseche, es decir, guarde el 20% de todo lo que usted tenga. Ajá. Esa estrategia provocó que en todos los países hubiera hambre, excepto en Egipto. ¿Alguien va conmigo? ¿Están muy dispersos o qué hubo? Ok, esa es la primera estrategia, quintar nuestras entradas, ahorrar el 20%, tener una despensa, tener un ahorro, tener un sembradío, amén. Ahora, el segundo punto en el que yo quiero enfocarte es, José es tipología de Cristo. ¿Me doy a entender con qué es tipología de Cristo? Ok. Dice la palabra que todos los de las ciudades de Egipto y todos los ciudadanos de Egipto y los de los países alrededor venían a José, venían a Cristo. Dice la palabra que si Cristo era levantado, a todos atraería a su presencia. Es decir, aquí veo algo muy importante. La hambruna también es para atraer al Señor, al incrédulo. Para atraer al Señor, al que está en la lejanía. Pero quiero que observes algo. Muchas personas, cuando no siguen el consejo de Dios, aún hablando de gente que honra y ama a Dios, si no sigue su consejo, las cosas no les saldrán bien. Por eso a los diferentes ciudadanos de Egipto y a los países alrededor de Egipto les fue muy mal. ¿Por qué? Porque su entendimiento no había sido abierto. Vamos a aplicar esto. La provisión de Dios puesta en las manos de José bendijo todo Egipto. Ajá. La provisión de Dios puesta en las manos de Cristo bendice a la iglesia. Tú vas a determinar si vas a correr a buscar consejo fuera de la casa o vas a venir para que la provisión de Cristo sea impartida sobre de ti. ¿Vas conmigo? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual vino la hambruna a Egipto? ¿Qué habrá pasado?
¿Habrá algo detrás de cámaras que no estemos viendo? Sí, sí lo hay. Y te lo quiero explicar. La Escritura me enseña que Canaán fue una tierra maldecida. Eso está en el libro de Génesis, tú lo puedes ahí buscar. Dice la palabra que Noé maldice a Cam. ¿Alguien se acuerda de eso? Y Cam es el padre de Canaán. Por ende, toda la tierra de Canaán fue maldecida. Pero quiero explicarte por qué, porque aquí hay algo muy interesante. Dice la palabra que Cam vio la desnudez de Noé. Ajá. Pero eso es un eufemismo. Diga conmigo eufemismo. Quiero explicarte qué es esto. Los autores de la palabra no me entiendo muy bien por qué no lo tradujeron literal, pero lo que sí veo es que no usaron un lenguaje literal para describir lo que sucedía. Pero lo que pasó, y ahorita te lo voy a mostrar, es que Cam, al momento de ver borracho a su padre Noé, porque dice la Escritura que baja del arca y se pone una industrial, ¿te acuerdas? Y la palabra nos dice que Cam vio la desnudez y podríamos pensar que era exhibida su intimidad, pero realmente no. Ver la desnudez en la Biblia tiene una profundidad muy fuerte y significa cohabitar sexualmente. Creo que no tengo que explicar mucho, ¿sí? Mira lo que dice la Escritura para que no pienses que te estoy llevando por otra parte. Mira lo que dice el libro de Levítico, capítulo 18, verso 6. Es decir, que el cohabitar sexualmente se relaciona a un abuso sexual de Cam para Noé, de su hijo para el papá. Ve lo que dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Y qué fue lo que Cam hizo con el papá? Vio su desnudez. Mi amado, la deshonra de Cam para Noé, es decir, el abuso que se manifestó, provocó la maldición de Canaán, y eso trajo hambruna y muerte a toda la descendencia. Así que yo quiero hablar primeramente a los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si tú sabes, mi amado, mi amada, que has deshonrado a tus padres, y no me refiero a un abuso sexual, en cualquier sentido, si tú has deshonrado a tus padres en relación a que los has dejado de compartirles una honra económica, de bendecirlos con una oración, de atenderlos, aguas. Es necesario que reivindiques tu camino. Tienes que honrar a tus padres, sean buenos o sean malos. La palabra no dice: y honrarás a tu padre y a tu madre si son bien chéveres como el pastor. No, ¿verdad? Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Papá o mamá, si tú has maldecido a tus hijos, cualquiera que haya sido la maldición, ay, es que este hijo de Abraham, Isaac y Jacob ya me tiene hasta por allá. Es tiempo de que reivindiques tu camino, porque la maldición que desató Noé sobre Cam trajo maldición. No sea que tus palabras cerradas traigan maldición sobre tus generaciones. Tenemos que reivindicarnos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de este pasaje, yo veo que a causa de la maldición de un padre vino la hambruna. ¿Vas conmigo? Tengamos cuidado. Vamos a la siguiente enseñanza, la quinta enseñanza de este día, al quinto punto.
Vamos a Ruth, capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien va bailando las cosas acerca de la hambruna? ¿Te vas dando cuenta algunas de las cosas que tenemos que reivindicarnos y hacer o dejar de hacer? Nadie dijo nada, ya me preocupé. Vamos a Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón, pero ojo, mírame tantito, esta hambre no duró 3 años y medio. Esta hambre duró 10 años. ¿Alguien va aquí conmigo? Dice la palabra: y un varón de Belén de Judá fue a morar, o sea, salió a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Muy bien. Vamos a ver qué fue lo que provocó el hambrón en los tiempos de Ruth. En el libro de los jueces nos narra que cada quien hacía lo que mejor le parecía. En buen chilango es: cada quien hacía lo que se le daba la palabra revelada, ¿verdad? Vamos bien. Es decir, que los jueces, o si lo traemos este tiempo, es decir, no sea que en este tiempo hayamos sacado a Dios del gobierno, del templo de la casa del Señor, de las familias. ¿Te das cuenta que hay una gran similitud de los tiempos de Ruth a nuestros tiempos? Esta familia, la familia de Noemí y Elimelec, se enfrentaron a una gran hambruna, pero te lo pongo, quiero explicártelo. Dice la palabra que ellos estaban en una ciudad llamada Belén. La palabra Belén significa la casa del pan. Vamos a aplicarlo. La casa de Dios, la casa de la revelación, la casa donde hay vida, la casa donde hay sustento. Ellos estaban en esa casa, estando cómodos, sirviendo al Señor, honrándose los unos a los otros, aprendiendo cada día lo que el Señor traía por mano de los sacerdotes. Pero, diga conmigo, pero, un día Elimelec y Noemí sintieron la presión de la hambruna, sintieron la carga de que sus hijos comenzaban a pasar por momentos de dificultad. Sintieron la responsabilidad de: ¿y qué vamos a hacer? Y su corazón se afligió. Y yo veo en la escritura que Elimelec toma una decisión y le dice a su esposa Noemí: vámonos de la casa del pan, vámonos de la casa del Señor, mudémonos de estado, vámonos a Moab. Y Moab es el lugar que nació, es la ciudad como resultado del incesto de Lot con una de sus hijas. Ahora velo desde este punto: salieron de la casa del pan, de la casa de la revelación, a la casa de la perversión. Salieron de la casa de la vida a la casa de la desviación sexual. De Guatemala a Guatepeor. Pero vamos a ponerle más salsita a las enchiladas. Yo observo que tenían 2 hijos, Malón y Keleón. Ahí si estás pensando en tener un hijo, ahí tienes 2 nombres, ¿verdad? Y yo encuentro algo. Estos 2 hijos en Moab dieron fruto. Diga conmigo, dieron fruto. Y quiero mostrarte qué fruto dieron. Malón significa literalmente debilidad. Y Keleón significa decaído, enfermizo. Es decir, que salieron de la casa de la bendición a dar fruto de destrucción. Y si eso lo vemos desde un espectro espiritual, salieron de estar en el fuego de Dios
porque hubo temor de la hambruna y se mudan de estado y viene una ruptura en el espíritu. Vino un gran enfriamiento. Hace rato te dije que la viuda de Sarepta no vendió nada, ¿te acuerdas? Y fue sustentada. ¿Alguien se acuerda? Noemí y Elimelec, dice la palabra, que vendieron sus casas, vendieron sus bienes y cambiaron su posición en el templo y salieron a Moab. Y la escritura me dice que ellos perdieron todo. ¿Alguien va conmigo? Mi amado, la hambruna en ese tiempo había venido como juicio a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque la gente había abandonado su fe en el Señor, pero había un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente, la palabra no nos describe cuántos, pero ese pequeño remanente permaneció en fe, permaneció en honra, permaneció en unidad, permaneció en gozo, permaneció en revelación, y el Señor lo sustentó en medio de la hambruna. Pero los que se fueron, los que desesperaron, perdieron todo. Mi amado, en tiempos de crisis, el lugar perfecto para estar es la casa del Señor. Porque es donde recibimos revelación, es donde recibimos sanidad, es donde recibimos dirección. La casa del Señor nos da provisión de todo. Cuando vino el tiempo del COVID, en marzo de hace 2 años o en mayo, no recuerdo bien, gracias, en marzo, yo recuerdo, yo no estaba informado, quizás era mi pensamiento diferente y muchos optamos, vamos a cerrar la casa. Después de todo lo que el Señor me ha enseñado, en estos 2 años después, vengo a decirte de parte de Dios, no se vuelve a cerrar la casa de Dios. Aun cuando el gobierno, es que cierre, cuernos. No es que el hermanito o la hermanita cierre la iglesia. Véanos ustedes de su casa si gusta, la iglesia no se cierra. ¿Por qué, mi amado? Porque la casa del Señor es fuente de vida, de provisión, de gracia y de alimento para aquellos que sí buscan a Dios. Pastor, me voy a enfermar, pues cúbrase. Pastor, es que no hay pastor que valga. Vengamos a la casa del Padre. Aleluya. ¿Alguien está conmigo? ¿O alguien va a agarrar sus Barbies? Pastor, yo quiero el Beatle de Barbie, ¿verdad? Ahora vamos al 6º punto, 7º, ya no sé en cuál vaya. Quiero mostrarte algo, mi amado. Otro motivo por los cuales viene la hambruna, y este está bien poderoso, es a causa de romper pactos con Dios. Es decir, es a causa de romper promesas con Dios. Y te lo voy a mostrar en la escritura. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, te muestro la base, luego el ejemplo y luego lo desarrollamos. Eclesiastés 5:5 dice, mira la pantalla, ya tienes muchas pantallas, no me digas que no se ve. Dice la escritura, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. La palabra ángel no se refiere al ángel del Señor, no. La palabra ángel significa mensajero. Y el mensajero ahí se enfoca al pastor o al sacerdote. No le digas al pastor, es que se me chispoteó, pastor. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya, ¿qué dice? La obra de tus manos. Ahora, te voy a mostrar un ejemplo de qué tan fuerte es esto que dice el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. Ahora acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 21.
versículo 1 y 2. Hubo hambre, ¿hubo qué? Hambre. En los días de David, por 3 años consecutivos. Fíjate, estuvimos hablando 3 años y medio, luego los 7 años de las vacas flacas, luego los 10 años de Ruth, y ahora aquí nos habla de 3 años. ¿Ok? Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Ojo, véame aquí. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuánto? Y hasta después de 3 años David buscó a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Vamos a ponerlo firme. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, ¿después de cuánto? Diga conmigo, eso no me va a pasar a mí, pastor. Desde el primer momento que haya algo, aclamar al Señor, ¿verdad? Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, David llama a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas eran de los hijos de Israel, no eran, de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel había hecho, diga conmigo, habían hecho un pacto. Dígalo fuerte, habían hecho un pacto. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Para el momento en el que está reinando David, Saúl ya estaba muerto. Pero esos 3 años de gran hambruna fue el resultado de que Saúl rompió un pacto. Pacto delante de Dios. Pacto, mi amado, que tenía que cumplirse al pie de la letra. Y al momento que se rompe, desata gran caos en todo Israel, en todo Judá, en todo lugar donde estaban los israelitas. ¿Alguien va conmigo? Y ahora quiero explicarte esto para que te unas. El pacto originalmente lo hizo Josué. ¿Te acuerdas de aquella historia que narra la palabra, que en el libro de Josué precisamente, que llegaron los gabaonitas y le dijeron, nos están atacando y hemos oído de tu Dios y queremos aliarnos contigo? ¿Alguien se acuerda de eso? Pero aquí hay un punto muy fino. Los gabaonitas estaban engañando a Josué y Josué no consultó a Dios. Automáticamente Josué le dijo, bueno, está bien, no pasa nada, lo abraza, le da un besito y yo te voy a defender. Y el Señor le llama la atención a Josué y se da cuenta de que lo engañaron. Ok, desde ahí hubo un compromiso, un pacto para no matar a los de Gabaón. Pero ojo, 1000 años después, ¿cuánto? Oye, imagínate cuántas generaciones tuvieron que pasar. Un titipuchal, palabra revelada, ¿verdad? Muchísimas. 1000 años después se rompe el pacto y el hambre viene. Y cuando empieza a venir el hambre, no buscaron a Dios. Tuvieron que pasar 3 años. Y hasta que David empezó a ver las dificultades, se fue y se metió a clamar, a buscar del Señor, a humillarse. Y entonces ahí el Señor le revela, David, esto que están viviendo es consecuencia de un pacto roto. Es decir, la hambruna, las plagas son resultado de los juicios de Dios. La hambruna, las plagas son juicios de Dios como disciplina, como desaprobación, mi amado. Por lo tanto, quiero decirte, es necesario que cuando pases cualquier tipo de mal, no esperes que pase tiempo. En ese momento, busquemos al Señor para que Él nos hable,
No es curiosidad que el Señor me haya hablado este mensaje para decirte, tengamos mucho cuidado. Estemos alertados de lo que puede venir. Tenemos que estar entendidos en los tiempos. Amén. Vamos con la última parte del mensaje. En Génesis capítulo 12, versículos 10, nos muestra algo más de qué aprender. Vamos a Génesis 12, 10. Dice la palabra: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Observa aquí unos puntos. ¿Le puedes regresar? Siguiente. Ahí. Que Abraham, ¿ves algo raro en ese nombre? No tiene la H. Y así está en tu Biblia, no me equivoqué. Quiero que observes algo. Eso a mí me habló mucho. Abram para ahí, todavía no era un hombre renovado. Todavía no, llamémosle, todavía no era una nueva criatura. Abraham estaba en el proceso de ser transformado. Y lo que pasó es que la hambruna que vino probó su corazón, probó su fidelidad. Pero desde el inicio de la hambruna yo encuentro en la palabra que él reprobó el examen. ¿Por qué? En tu versión, en la Reina Valera, dice que Abraham descendió a Egipto. Mira, búscalo en tu Biblia. Esta es otra versión. Dice Abraham descendió a Egipto. Y a mí me llamó la atención esa palabra descender. Y el Señor me hablaba de un descenso en nuestra vida espiritual. Es decir, Abraham estaba creciendo a cierta estatura, pero él al momento de descender a Egipto, es decir, siguió el régimen del mundo. ¿Estás conmigo? Siguió los lineamientos de la OMS. Siguió los lineamientos de la ONU. Siguió los lineamientos del gobierno. Desciende a Egipto y entonces, en vez de continuar caminando por fe y no por vista, empezó a caminar por vista y no por fe. Y la Escritura me hace ver algo, que él puso en riesgo a su esposa. Y si no hubiera sido por la intervención del Señor, Sarai, porque no era Sarai, Sarai hubiera sido mujer de Faraón y Abraham hubiera sido un esclavo más de Faraón. ¿Por qué, mi amado? Porque si no estamos entendidos en los tiempos y no tenemos una unidad con el Señor, no vamos a saber qué hacer en un tiempo de dificultad. Por eso vengo a decirte de parte de Dios, solo los caminos de Dios son en donde encontraremos delicias y bendición, donde Él se encarga de lo que yo necesito. Por ejemplo, cuando tú tuviste a tus hijos chiquitos, llamémosle 10 años, no como las grandotas que han cumplido 25 años hoy, ¿verdad? Por ejemplo, las de 10 años, cuando abren el refrigerador, ¿estarán preocupadas por lo que hay ahí? Solo van y lo abren. ¿Quién se tiene que preocupar? Pregunta, ¿quién se tiene que preocupar por la bendición, tú o tu papá? ¿Por qué te afliges? Cambiemos nuestra mentalidad. ¿Cuántos tienen un padre genuino? Entonces, mi amado, mi amada, aprendamos a confiar en Él. Mira lo que dice su escritura, Salmos 16:11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si te dormiste en todo el mensaje, voy a cerrar con esto. Voy a concluir con dos cosas. La
la usa el Señor como juicio para aquellos que se han apartado de la casa de Dios. Por ejemplo, la apostasía de Israel, lo que acabamos de hablar. La hambruna la usa como advertencia para aquellos que persiguen a la iglesia, lo que hizo el Señor con la viuda de Sarepta guardando a Elías mientras Jezabel hacía un gran caos. ¿Vas conmigo? Pero también, mi amado, la hambruna, el Señor la usa para que nosotros nos reivindiquemos en nuestros pactos, como lo hizo el Señor con Saúl y los gabaonitas, lo que te acabo de platicar. Pero el último punto, el Señor también castiga a través de la hambruna a aquellos que se acoplan más a entendimiento y mandamientos de hombres y no a la palabra. Mira lo que dice la Escritura, Jeremías 14:11. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Para ir cerrando, ¿por qué sucede como conclusión la hambruna? Porque no hay hambre y sed por su presencia. Qué fuerte. ¿Cómo vamos a enfrentar la hambruna nosotros? Si es que se llega a dar, siendo fieles al Señor en todo tiempo, honrando al Señor en todo tiempo, no salir de la casa del Señor, mantenernos fieles y con fe en todo momento y no dar lugar a la duda. ¿Alguien conmigo? Este mensaje, mi amado, es completamente para aquellos que tienen pacto con Dios. Y hoy, al ser un día especial donde hacemos memoria de la mesa del Señor, es el momento, mi amado, de que antes de que vayamos y tomemos la mesa, hoy le digamos al Señor que estamos aquí para Él. Así que por un momento yo te pido, ponte en pie. Y vamos a ponernos en sincronía con el Señor. Porque mira, mi amado, si aún Israel pasó por hambruna, si aún los pueblos pasaron por hambruna, puede ser normal para ellos. Pero hay algo que quiero dejar en tu corazón. Y algo muy revelador. Cuando David está delante de Goliat, por atrás, hija. Cuando David está delante de Goliat, él le dice, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le está diciendo algo entre líneas. Tú, hombre, no tienes pacto. Yo tengo pacto físico y estoy circuncidado. Tú, hombre sin pacto, morirás, porque a mí el Señor me defiende. Yo no sé, mi amado, si tú tienes pacto o no con el Señor, y no me refiero a algo físico, me refiero a algo que te enlace con Él. Y si no lo tienes, hoy lo tenemos que buscar aquí. Venos aquí, Señor. Con tus propias palabras, comienza a adorarlo. Comienza a adorarlo, comienza a adorarlo. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres perfecto, eres glorioso, digno de suprema alabanza. A ti sea, Señor, la adoración, ensalzado y señalado por las naciones, digno y virtuoso, Señor. Te amamos, Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Rey eterno. Adóralo, adóralo.